Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su periódico Nota Gráfica. Mi nombre es Javier Corsino y les doy la cordial bienvenida a este espacio, a este podcast, en el que vamos a estar hablando sobre un tema en específico bastante interesante, sobre todo si eres aquí residente de la ciudad, de Ciudad Juárez. Hoy 21 de mayo, ya vamos casi a mitad de año del 2023, cómo se está yendo rápido el año. Y tenemos estamos de manteles largos, tenemos la visita de un compañero, un amigo, un licenciado en psicología, pero que va a estar platicándonos un poco acerca de este tema de los sismos que vamos a abarcar. Y su nombre es Ángel Mijares, un invitado que me tomé el atrevimiento de acercar aquí a este podcast, ya que pues él tiene muchísimo, tiene toda su vida viviendo aquí en la ciudad, sabe qué condiciones tiene la ciudad en relación a la geología un poquito, pues, porque siempre ha estado aquí, y nos va a platicar desde su experiencia cómo ha sido todos estos acontecimientos que han estado sucediendo a lo largo de estos últimos 5 años en relación a los sismos o terremotos que se han ido dando en ciertas partes de la ciudad. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado aquí a este espacio a platicar un poquito sobre lo que pasa en nuestra ciudad o lo que ha venido pasando en nuestra ciudad. Sabes que escogimos este tema porque quisimos indagar un poquito más allá de los temas comunes, ¿no? Siempre se habla de Ciudad Juárez por su delincuencia, por ser frontera, por las migraciones, por su cultura, por sus personajes históricos, por los artistas que han salido de aquí de la ciudad, por la importancia que tiene como ciudad frente al resto del país. Tiene el nombre de Ciudad Juárez en honor al expresidente Benito Juárez, pero yo creo que muy pocas veces o nulas veces se ha abordado un tema de geología. Sabemos que Ciudad Juárez es un desierto, Chihuahua es un desierto, son parte de la zona desértica de México, pegado con Estados Unidos, el sur de Estados Unidos también es desierto, y yo creo que muy pocas veces se ha aprovechado los espacios de comunicación para hablar sobre el cambio que está teniendo toda esta estructura desértica y sobre todo, hablando ya concretamente de los sismos, cómo Ciudad Juárez, en la época de nuestros papás, de nuestros hermanos mayores, de todas las personas que vienen detrás de nosotros, no habían experimentado algún sismo. Y lo veíamos lejano, ¿no? Lo veíamos como que terremoto, México. Y nos vamos a los terremotos más grandes del 86, en México. Y lo veíamos como una realidad muy lejana hasta que nos tocó vivirlo en carne propia y nos sacamos de onda muchísimos aquí en la ciudad. ¿No te parece? Sí, ahorita que mencionas eso de que conocemos nuestra ciudad por violencia, conocemos nuestra ciudad a lo mejor por artistas o demás cosas, algo que no se nos enseña, como comentas, es sobre sobre geología o sobre lo que es nuestra tierra en realidad, ¿no? O sea, no estamos en un clima desértico, tenemos unas rocosas muy bonitas. Aquí está Don Rayo, aquí súper cerquita donde estamos grabando en este momento, pero muy poca gente va, o muy poca gente ha ido, o muy poca gente sabe en realidad cómo se llama el Cerro de la Biblia, qué sé yo, cositas tan sencillas como eso. Hace poquito, no me voy a ir muy lejos, tengo amigos que ni siquiera sabían que aquí cerca hay volcanes ni nada de eso. Y son gente que ya tienen 30 años aquí, viviendo siempre aquí en Juárez. Entonces sí es muy importante eso de lo que estás hablando, Jair. Sabes que ahorita que tocas el tema de los volcanes, platicando con una persona ya mayor, me comentaba que él conoce la ubicación exacta de estos volcanes. De hecho, nosotros ahorita nos encontramos en la zona montañosa, por así decirlo, de la ciudad. La ciudad pues tiene varias zonas, ¿no? Está la zona céntrica, la zona comercial, todas estas zonas que son un poco más planicies, que no tienen cerros a su alrededor como tal.
En el lugar en el que estamos nosotros grabando, pues es característico que haya mucho cerro, muchas lomas, mucha piedra. Eh, Justamente estamos nosotros en un cerro y a nuestro lado hay otro cerro y estamos cerca de la montaña Franklin, estamos cerca de Anapra. Y en la entrada de Anapra, yo creo que todas las personas que han visitado o que han pasado por ahí, hay un cerrito muy icónico que está a un lado del campo de tiros. Regularmente cuando pasas a Napra, pasas a un lado, lo ves, hay personas, hay veces que lo están subiendo y todo. Y platicando con esta persona que te comentó, me comentaba que ese es un volcán inactivo, que tuvo muchísima vida hace a lo mejor millones de años, pero tiene todas las características de ser de que fue un volcán y ya está apagado, ya no está en funcionamiento, pero está esa referencia ahí. Yo pensé que nada más eran esos que están, híjole, acá por los kilómetros, acá casi llegando a San Jerónimo, pasando todo eso. Supuestamente esa es la ubicación, ¿no? Pero es propiedad privada y nadie, tienes que pedir permiso para ir para allá. Pero no sabía que tan cerquitas los teníamos aquí a un ladito, aquí atrás, caminando. Sí, 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 es que si nos ponemos a pensar y visualizamos la estructura de la ciudad, nos vamos a encontrar con que por el lado de Estados Unidos, pues tenemos muy cerca la montaña Franklin, ¿no? Aquí a un lado del Paso. Pero por el lado de Ciudad Juárez estamos casi encerrados por una zona montañosa que son todos aquellos cerros que están pegados al Camino Real, que es donde está el Cerro de la Biblia, el Cerro Bola, que parece ser algunos de ellos también fueron volcanes inactivos. Cuando un volcán está inactivo, obviamente ya no tiene actividad volcánica, ya no hace erupción ni nada de eso, pero es muy importante saber que sigue habiendo actividad tectónica. Las placas tectónicas siguen moviéndose, entonces esto pues provoca que pueda haber sismos. A mis 28 años nunca me había tocado conocer un caso de un sismo hasta hace un año, 2 años. Tuve la oportunidad de vivir en la zona de las Torres, que está muy cerca del Valle de Juárez, y ahorita vamos a comentarlo, pero en el Valle de Juárez está sucediendo algo. Hay mucha actividad ahorita sísmica y de allá se está arrastrando hacia el resto de la ciudad. Ah, qué caray. Y sabes, hace no sé cuánto tiempo fue que vivimos un sismo que sacaron gente de los edificios, ¿no? Ahí. eh, yo trabajo en Foxconn, en San Jerónimo. Entonces mi esposa me mandaba un mensaje. Oye, ¿cómo se sintió el sismo por allá? Y yo así bien quitado de la pena, yo en primer lugar te sacas de onda por el hecho de que hay un sismo aquí en Juárez. Y luego en segunda, pues no es algo como que estás acostumbrado a vivir, no estamos en México que ya tienen hasta sus alertas y demás cosas y están ahí siempre como que al alba esperando algo, que algo se mueva, ¿no? Sin que nadie más lo mueva. Entonces yo estaba ahí en la oficina y de repente sentimos que se movió la mesa así un poco. Pero pues es una mesa compartida, ya ves que a veces se pone uno abajo de la mesa y mueve los pies y se alcanza a mover la mesa por el movimiento que está haciendo otra persona. Y vimos eso y ya, fue algo de un minutito menos, pero supuestamente en la ciudad sí se evacuó mucha gente de un edificio que estaba muy alto y no sé qué. Eso sí me sacó así mucho de onda porque pues algo que no, en primera no pensarías o no piensas que pasaría aquí en Ciudad Juárez, como lo que se dice mucha gente o muchas veces de que aquí no puede haber un tornado, ¿no? Entonces también te pones a pensar de que aquí no puede haber un sismo o no puede haber un temblor, pues para irnos a una palabra más coloquial. Entonces cuando me dice eso mi esposa de que cómo se sintió el sismo allá, pues es algo que me sacó muy de onda. Y luego después, como a las 2 semanas, y no es que en esa misma semana, no recuerdo, otra, otra pequeña actividad. Y también me sacó de onda mucho. Y más que se está viendo ahorita muy seguido, creo yo. Sabes que ese acontecimiento en específico de ese sismo sucedió el año pasado, en el 2022, por allá de septiembre. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, reportó que hubo 4 sismos periódicos.
Uno de ellos registrado a la 1:20 de la madrugada con una magnitud de 2.6 grados en la escala de Richter. El segundo fue a las 12:06 del mediodía con una magnitud de 2.7. Y el tercero fue de 4.5 grados localizado a 37 kilómetros del monte aquí en Texas, que se vino arrastrando hasta Ciudad Juárez. Yo en ese momento me encontraba en la zona céntrica de la ciudad, me encontraba de hecho cerca de la Universidad Autónoma de Chihuahua aquí en Ciudad Juárez, en un edificio de 2 pisos. Yo nunca había tenido la experiencia del terremoto, entonces yo estaba sentado en un escritorio tranquilo y comencé a ver que la pared se estaba moviendo y yo me empecé a sentir mareado y me saqué de onda y no lo asocié con que fuera un sismo. Sí surgió así como que el temor en mí, pero dije, no sé, X cosa, ¿no? Son balazos. Son balazos, lo que estabas acostumbrados. Y cuando se sintió la recaída, no recuerdo cómo se le menciona. La réplica. La réplica, ándale. Sale el contador de su oficina y de oficina en oficina nos dice, hay que salirnos. Y evacuamos el edificio. Ya hasta que bajé y todo, ya lo asocié con el sismo y dije, no manches, o sea, es algo que en Ciudad Juárez no estamos preparados, no tenemos ni siquiera no tenemos un protocolo. No tenemos, o sea, tú ves en una empresa, en cualquier empresa, que aquí estamos llenos de maquilas en Ciudad Juárez, ves que hay brigadas de emergencia contra incendios, ves que es brigada o se hacen algunos simulacros para si hay un incendio que tienes que evacuar la zona en tantos minutos. Hay paramédicos, hay personas que ya se están preparando para hacer manejar un extintor, qué tipo de extintor se tiene que usar en una cafetería, qué tipo de extintor se tiene que usar para cada cosa, ¿no? Pero yo no he visto al menos yo a alguien que esté preparado. Por si hay un sismo, vamos a hacer esto. O que se enseñe mucho en las escuelas que tienes que ponerte abajo de una mesa, que tienes que alejarte de no sé, si hay algo que se puede caer, un gabinete, un ropero, qué sé yo, alejarse de allí, no sé, tratar de evacuar lo más rápido que se pueda en caso de que se pueda. Entonces, no estamos preparados. ¿Estás de acuerdo de que no estamos preparados para este tipo de situación porque no la conocemos, no es algo que vivimos diario? No tenemos gente que esté completamente preparada como para este tipo o para proporcionar este tipo de información. Sí, creo que son pocas las personas aquí en Ciudad Juárez que están especializadas en la materia. Y sabes que es muy cierto eso porque geólogos como tal, existe la carrera aquí en ITEP, pero son muy contados los egresados, ¿no? O sea, por generación se están graduando 1 o 2. A pesar de que Ciudad Juárez debería ser una fuente de geología muy importante por todos los minerales que hay alrededor de aquí en Chihuahua, las minas y todo. Y en cuestión de preparación, Ciudad Juárez ha sido muy precavido en las cosas que ya les ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que había un protocolo hasta incluso de qué hacer en una balacera. Y te lo enseñaban en la escuela, en el trabajo. Si había un ataque por parte de los grupos delictivos, ya sabías cómo reaccionar y hacían protocolos y alertas y toda la cosa. Por muy extraño que parezca. Sí, ajá, sí. A mí me tocó en la preparatoria hacer un simulacro en lo que me acuerdo muy bien que los profes prendieron cohetes y los empezaron a aventar, y nos evacuaron de la escuela y nos sacaron. Pero un simulacro como sismo pues sería a lo mejor muy loco, pero es completamente necesario porque no tenemos esa cultura. Tuve la oportunidad de ir hace algunos años a México y en cada edificio, aunque sea de un piso, hay las indicaciones en una pared de qué es lo que debes de hacer, por qué puerta debes evacuar, y todas las instrucciones de lo que debes de hacer durante un terremoto. Pero en Ciudad Juárez no, por la misma situación que no habíamos tenido a lo mejor tan seguido o no habíamos tenido un acontecimiento como este. Sabes que toda esta cuestión deriva de algo muy importante que está sucediendo. Podemos hablar desde el lado económico o desde el lado empresarial, ya que
en el estado de Texas, en Estados Unidos, se está manejando el modelo de fracking. Este modelo, ¿qué es eso? el fracking, consiste en extraer recursos debajo de la tierra. Ok. Entonces, al momento en que se perfora la tierra, se encuentran con minerales, con recursos, con petróleo, con todas estas cosas, y al extraerlo, obviamente se está quedando vacío ese lugar donde estaba aquel recurso y no se está rellenando con nada. ¿Qué es lo que provoca? Pues que la actividad tectónica esté aumentando porque la misma tierra tiene que ir asentándose y tiene que ir acomodándose. Y no estamos hablando de un pozo, de un hoyo de metros, sino hasta de kilómetros, Sí, y de extensiones muy grandes. Entonces, la misma tierra, al momento de asentarse, va provocando este tipo de terremotos, pero Texas es el estado vecino de Ciudad Juárez, y estamos hablando de que todo lo que todo lo que pasa allá va a percutir aquí en la ciudad. Nosotros no tenemos ese modelo de trabajo. Se está empezando a querer implementar con toda la minería que tenemos aquí, con el tema del litio que estaba sucediendo aquí en el estado, pero aún no se lleva a cabo. Entonces, en conclusión, yo creo que la misma tierra, la naturaleza, el mundo, te está diciendo que por ahí no va. Y esto es un tema muy controversial, al menos en Estados Unidos, porque en la gobernatura, o en la presidencia, perdón, de Donald Trump, fue un tema muy fuerte el tema del fracking. Él incitaba al fracking, decía que es el rumbo que se debía tomar en la explotación de minerales, y muchas personas, muchos grupos y gente están en contra. Yo en mi posición es lógica, ¿no? O sea, no puedes hacer algo en el planeta sin que haya consecuencias. Y Claro. si empiezan a hacer este tipo de cosas, pues obviamente nos va a afectar. Y por eso se está viviendo toda esa actividad sísmica aquí en la ciudad. Que yo creo que, pues, como lo comentas, ya lo experimentaste. Y como lo acabas de decir, debemos de prepararnos para todas estas situaciones. Sí, es algo que no es bueno, ¿cómo lo puedo decir? No es algo que va a acabar ya. En primer lugar, no pretende, creo yo, que se acabe. Obviamente, como lo comentas, estamos hablando de dinero, estamos hablando de industria, que es lo que más deja, ¿no? Primero lo que deja y luego lo otro, ¿no? Entonces, no pensamos en las consecuencias que pueden llegar a ocurrir. Si movemos una piedra de un lado a otro, no sabemos qué puede llegar a pasar. Si siempre buscamos el fin ahorita es generar ingresos. Entonces, si el ingreso involucra el que derrumbes una montaña para sacar minerales de ahí, bueno, lo haces tan sencillo, pero no te pones a pensar qué va a pasar cuando derrumbes esa montaña, cuando quites ese árbol, cuando no sé. Entonces, es interesante eso que nombras. No lo sabía, fíjate, no sabía que estaba ocurriendo eso. Y tiene lógica que la Tierra de una u otra forma se esté defendiendo, ¿sí? Sí. Obviamente no vamos, como comentas, es un hoyo que no tapan. Claro que no lo van a hacer, no vamos a hacer eso. Por lógica y por tiempo y por recursos no te vas a dedicar, ¿sabes que hicimos un hoyito? Hay que taparlo. No, nunca en la vida va a ocurrir. Entonces, es algo que si ya se está haciendo, va a tener complicaciones aquí, lamentablemente en Ciudad Juárez, que nos puede llegar a pegar de una u otra manera. Pero viene también lo otro, no estamos preparados para eso, porque no se tiene un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Vamos a explotar tierra, vamos a explotar materia prima, vamos a hacer esto. ¿Qué va a pasar después? No, pues lo que pase. Ya sobre la marcha, como todo buen ciudadano, no solamente mexicano, sino todo ser humano, ya sobre la marcha vamos viendo cómo le hacemos. Primero vamos a explotar, vamos a agarrar dinero, ya después en lo que... Si nos afecta, vemos solución, y si no, pues hay que se vaya. No nos afectó un día, tampoco dos, pues órale, no va a pasar nada entonces. Y es algo que vamos a tener que aprender a vivir con eso. Vamos a tener que aprender a lidiar con un sismo. Y las autoridades, al menos aquí en Ciudad Juárez o en el estado, van a tener que empezar a implementar estos protocolos de seguridad. Porque si bien no somos una ciudad con muchos edificios,
sí tenemos lo suficientes como para que pueda haber un desastre y incluso podamos tener números rojos, ¿no? Entonces, esto ya va a ser parte de nuestra vida. Muy difícilmente se va a frenar el fracking. Muy difícilmente México le va a hacer una petición a Estados Unidos de que se detenga porque me estás afectando un estado o dos. Al contrario, puedo decir que hasta el mismo gobierno mexicano va a intentar tener ahí una participación. Entonces, como ciudadanos y como autoridades, al menos del estado y de la ciudad aquí en Juárez, pues sí vamos a hacer el llamado de implementar estas medidas de seguridad y protocolos para que tenga la menor percusión negativa en nuestra ciudad. Así es. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por este espacio, por este momento que compartes con nosotros. Cualquier cosa, seguimos escribiendo, seguimos compartiendo información a través de nuestro portal de Nota Gráfica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estos minutos y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. No, hasta luego, Javier, muchas gracias por haberme invitado, gracias por prestarme este espacio para compartir una opinión a lo mejor no del todo grata, no del todo enriquecedora, pero estamos aquí para lo que tú necesites. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Bye.